libro más reciente de Josefina Barrón se titula Tincuy y es este. El subtítulo dice: el hombre hace a la tierra. Me hizo recordar el título de un libro muy conocido de Gordon Child, que es Man Makes Himself, ¿no? El hombre se hace a sí mismo. Bueno, en el segmento siguiente, o quizá más adelante en este mismo segmento, estaremos dialogando con Josefina, que es nuestra invitada de hoy. Pero antes, quisiera hacer algunas consideraciones acerca del título primero, ¿no? Dice Josefina que Tincuy significa encuentro, ¿no? Esto es el acto de coincidir en un punto dos o más personas o cosas. También la confluencia de dos ríos, ¿no? Eso se dice Quimpumayo, Tincumayo. Bueno, lo curioso es que hay un equivalente latino de este término quechua, y ese equivalente latino es coitus, ¿no? Que quiere decir exactamente lo que significa tincuy, ¿no? Reunión, encuentro, confluencia, estar una persona o cosa juntamente con otra, ir esa persona o cosa con otra, etcétera, ¿no? La confluencia de dos ríos, o sea, la confluencia fluvial, se dice en latín coitus amnium, ¿no? Ahora, la idea básica es la idea de reunión, de juntamiento, ¿no? Entonces, tanto el tincuy quechua como coitus latino son copulativos, ¿no? O sea, o juntan, atan, ligan a una persona o cosa o a más de una. Hoy la palabra coito significa exclusivamente cópula sexual. En latín también tiene este significado, pero no es el más importante. El más importante es el que acabo de mencionar, ¿no? El de encuentro, el de reunión, de juntamiento y confluencia. Sin embargo, quisiera retomar el significado sexual de coito. Vean, hubo en el Cusco, y hay todavía, en cierta medida, aunque se necesitan más investigaciones, una práctica que no es precisamente coital, aun cuando el doctor Luis Eduardo Valcárcel habla del yogamiento con la tierra. Yogar es un verbo anticuado que significa realizar el coito. De los autores peruanos que yo he leído, que son muchos, el único usuario de yogar es el doctor Valcárcel, ¿no? Lo usa 2 veces en su libro muy famoso, Tempestad en los Andes. Esto que refiere Valcárcel sería pues un coito simbólico, ¿no? Es una cópula en la intención, pero no en la realización, porque aquí de lo que se trata es de yogar con la tierra, ¿no? Entonces, claro, eso desde el punto de vista práctico de los hechos no se puede hacer, ¿no? Aun cuando el marqués de Sade en su memoria dice que esa fue su gran frustración, que él había hecho de todo en el terreno sexual y que no pudo hacer lo que él siempre que había querido hacer, que iba a ser la culminación y el broche de oro de su carrera sexual, que era pues tener un coito con el planeta, ¿no? Pero claro, no se podía hacer, pues entonces se frustró mucho. Bien, pero en un sentido simbólico sí. Entonces, claro, ¿cuándo conocí yo Tempestad en los Andes? Es una obra de 1927 con un prólogo de José Carlos Mariátegui y un colofón de Luis Alberto Sánchez. En 1963, Manuel Escorza publicó la segunda edición en su colección Populibros, ¿no? Que es la que tengo aquí, si la cámara toma, esta es la colección Populibros, este es Tempestad en los Andes, de Manuel Escorza, que en su momento alborotó mucho el cotarro, o el cortijo, como dicen los españoles, y se consideró incluso medio subversiva esta obra, ¿no? Bien, ya es una obra que yo ahora he releído y que lo he hecho con beneplácito, ¿no? Acá en la página 37 descubrí un pasaje en el cual no es costumbre fijar la consideración, a pesar de su importancia.
El pasaje aludido dice así. Después del Intihuata, que es la oración matutina al sol, cuando el Padre Sol ha surgido del Apu Ausancati, que es un nevado que está frente al Cusco, los trabajadores yogan con la tierra. Perfume de fecundación impregnan la brisa matinal. Y más adelante, en la página 81, Valcárcel vuelve a usar el verbo yogar, ¿no?, como sinónimo de realizar el coito, o como dice la academia, coitar, ¿no?, que es un verbo que está en el diccionario pero que nadie usa, ¿no? Bueno, ahora, ¿en qué consistía el yogamiento al que se refiere Valcárcel, ¿no?, el yogamiento terrenal? O sea, dice el yogamiento con la tierra, ¿no? O sea, dicho de otra manera, ¿cómo realizaban en el Cusco el coito con la tierra? Bueno, la última frase de este pasaje de Valcárcel, ¿no?, puede sugerir y sugiere un esparcimiento seminal sobre la tierra, lo cual desde luego puede lograrse mediante la masturbación. Pero entonces ya no estaríamos pues ante un caso de coito, sino ante una masturbación. Claro, como no es dable, como no es factible copular sensu estricto pues con la tierra, entonces se simula, se finge que se copula con ella, masturbándose y esparciendo la eyaculación en la tierra. Esta práctica no nos es privativa. Es una práctica que ha existido y existe en muchas otras culturas. Tuve que consultar el gran manual de Rinaldo Pellegrini, gran manual, tratado sexológico, perdón. Y en la página 425 el autor manifiesta y dice: la masturbación con eyaculación al suelo era considerada por los antiguos como una especie de sagrado matrimonio con la tierra, o sea, técnicamente hablando, hierogamia, ¿no? Matrimonio, ¿no?, entre dioses, entre un semidios, y, en fin, o con la tierra, es una hierogamia. Ahora, informantes muy serios, le paso el dato a Josefina, me aseguran que el yogamiento con la tierra se sigue celebrando en Paucartambo. No sé si en otros sitios, ¿no?, pero en Paucartambo con toda seguridad. Yo no lo he visto de visu, no he ido a las 4 de la mañana pues para ver, pero me dicen que sí. Ahora, no sé si será verdad esto de la brisa de Valcárcel, pero bueno, el dato es interesante. El 23 del corriente, ese es otro, eso es importante, el 23 del corriente se publicó en el Comercio una crónica titulada La boda de la tierra y el cielo. La boda de la tierra y el cielo, por favor voy a mostrar eso. Acá está, la boda de la tierra y el cielo. Vean, la boda de la tierra y el cielo, ¿ya? Hace muy pocos días. Esto en el Titicaca, ¿no?, en la isla de Amantani, a más de 4.000 metros de altura. Se trata de la conjunción sexual simbólica, o como diría Valcárcel, del yogamiento entre la Pachamama y el Pachatata, que son los dos cerros tutelares que representan a la Madre Tierra y al Padre Cielo. En este rito no hay esparcimiento seminal, o mejor dicho, no hay regadío espermático, pues, pero sí mucho entusiasmo con bandas, música y danzas, etcétera, ¿no? Es un milenario rito propiciatorio de las lluvias. Entonces también se sigue practicando, bueno, sería una versión más suave, ¿no?, digamos, ya menos directamente sexual que el yogamiento del que noticia Valcárcel y que ha pasado inadvertido, curiosamente, por todo el mundo que ha leído Tempestad de Luz. Nadie había mencionado eso, ¿no? Yo a veces he dicho que va a pasar a la historia de la cultura en este país por haber sido el primero en haber indicado ciertas cosas, o en haber dicho ciertas cosas. No sé si bien o mal, pero el primero sí. No, eso de la primeridad no me lo quita nadie. Bien, eso simplemente como unas cuantas consideraciones sueltas, que no son directamente, digamos, o sea, que no se conciernen directamente al tema que ha desarrollado y muy bien Josefina en su libro. De modo que después de la siguiente pausa estaremos dialogando con ella. Como ya anuncié, la invitada en esta oportunidad
es nuevamente Josefina Barro. El subtítulo del libro que has publicado dice: El hombre hace a la tierra. ¿Podrías explicar este subtítulo? Gracias, Marco Aurelio, por la invitación primero. Sí, curioso, porque al principio iba a ser la tierra hacia el hombre, ¿no? De repente nos dimos cuenta con Elías Mujica, que es con quien escribí este libro, dialogando con él, que queríamos que sea distinto, queríamos que sea el hombre el que forja la tierra, forges the land, como dice en inglés. Queríamos que sea el hombre quien convierte o quien determina su destino, ¿no? Quien labra su destino. Entonces le dimos la vuelta a la idea y lo dejamos así, el hombre hacia la tierra. ¿Por qué ese subtítulo, ¿no? Después de Tincui, que de una forma tan interesante lo has relacionado con el coitus, ¿no? Porque están estos primeros peruanos y estos ya peruanos, ya pertenecientes a la historia peruana, antes de la conquista, que están enfrentados... Antes de la invasión. Antes de la invasión. Que de ahí venimos nosotros, así que en todo caso, parte de la historia, ¿no? Claro. Están enfrentados a su territorio, a un territorio agreste, lleno de desiertos, de montañas, de abismos, de selva espesa, ¿no? Y bueno, ¿por qué justo aquí, en este terreno tan complejo como el peruano, megadiverso, ¿no? Con tantos suelos distintos, se concentran todas las culturas, toda la cultura precolombina de Sudamérica, ¿no? Qué curioso. Pues, quizás el ingenio es el hombre, pues. Y quizás el hombre labra su destino, como bien lo dijiste tú, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue esbozar en las páginas de un libro muy ligero qué había hecho el hombre para poder convertir la dificultad en un beneficio en un país como este, ¿no? Si tienes laderas en las montañas y no tienes terreno plano para poder sembrar y tienes que comer, pues conviertes esas laderas empinadas de las montañas en andenería para poder aprovechar ese suelo, ¿no? Si tienes desiertos en la costa y necesitas ampliar los valles, tienes que recoger el agua de la napa freática o traerla y ampliar los valles para poder tener más cultivos. Si tienes la puna, con esos cambios térmicos, cambios de temperatura de los -0 a los 35 grados en un solo día, entonces eso te da para deshidratar la papa, para secar la carne de la llama y poder guardarla en una alforja y poder caminar y poder proyectarte mucho más allá del día, ¿no? Y poder pensar en otros asuntos más allá de la sobrevivencia. Entonces, muchas gestiones racionales se desarrollan en un territorio como el peruano, que justamente protagonizadas por el hombre de este lugar, ¿no? Que llamamos Perú ahora, ¿no? Pero que hace miles de años pues era simplemente un lugar distinto. Aquí en la página 127 dices: paradójicamente, la diversidad es el factor que nos une. A ver, explícanos eso. Pues sí, somos un país de países, ¿no? Somos una especie de caleidoscopio en permanente movimiento. ¿No sabes por qué yo preguntaba esto? Porque, por ejemplo, yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué factor me une a mí con los suros, por ejemplo, ¿no? Para decir algo, ¿no? A eso me refiero, o sea que esta diversidad también es la diversidad étnica, ¿no? No solamente es la diversidad, digamos, de los frutos y... Es que la diversidad comienza con la naturaleza y termina en el hombre, ¿no? Claro. O sea, definitivamente, si vamos a tener un país fragmentado, lleno de territorios diferentes, lleno de suelos distintos y de climas distintos, vamos a tener de todas maneras etnias distintas, ¿no? Y eso nos une. Nos une políticamente porque somos un país, nada más, porque en realidad podríamos ser muchos países dentro de uno, muchos estados, muchas naciones, ¿no? Y yo lo decía paradójicamente, hablando políticamente nada más, ¿no? Ah, claro, Somos no estaba especificado. Claro. Pero solamente políticamente. Sí, pues, sentimiento de país, pero en realidad, pues tú le preguntas a un muro de dónde es él te va a decir de la isla tal, ¿no? Fíjate, yo hace muchos años, en 1992, en una entrevista que le hice a Beatriz Boza, cuando ella dirigía PROMPERÚ, ella fue una de las primeras, o la primera, no sé bien,
en hablar de la marca Perú, ¿no? Entonces todo tenía que ser con la marca Perú, y hay que vender la marca Perú así como se puede vender la marca Coca-Cola o algo así, ¿no es cierto? Don Neto Velarde decía, a este paso vamos a salir en la corrida de toros, con el toro que diga, tome Coca-Cola. A eso, ¿no? O sea, vender una marca, ¿no? Pero yo lo veía como un enfoque exclusivamente turístico, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay una marca Perú? Cuando se habla ahora cada rato de la marca Perú, ¿no? Hacer como digamos el ceviche, ¿no? El otro día hicieron una encuesta entre los conocedores, entre comillas, muy chistoso. El 80% dijo que el plato más representativo del Perú es el ceviche. Sí. Fíjate, nosotros vamos a un certamen internacional de gastronomía con el ceviche y salimos últimos, pues no es cierto, porque el ceviche es un plato de pescadores, marineros, gente de puerto, pero no es un plato de gourmet, nada, ¿no? Entonces, y sin embargo, 80%, y lo mismo a la población le encanta el ceviche, que el ceviche es una maravilla. Es el plato bandera, definitivamente. Pero con eso no vamos a ningún sitio, ¿no? Con toda sinceridad, pues es un plato primario, ¿no? Yo no digo que sea, que deje de ser rico, apetitoso, no me refiero a eso. Me refiero a que en un certamen donde nosotros nos vanagloriamos tanto de que la culinaria, o como mal llaman aquí la gastronomía, es fabulosa, pero si el 80% de la gente que come prefiere el ceviche, entonces ahí hay que dudar. Desvíanos del tema un ratito. ¿Qué plato pondrías tú en ese primer lugar? Pero bueno, así que... A ver, pues... Tú siempre me preguntas cosas así, pero yo nunca te pregunto nada a ti. ¿Qué plato pondrías tú ahí? No, yo no, así, algo, digamos, que pueda competir ya pues con la cocina francesa, o, bien difícil, o sea, no, estamos en niveles con la cocina china, por ejemplo, no es, son mucho tiempo ya de diferencia, me refiero yo a... No, yo no pondría ningún plato, o sea, como representativo. Yeah. Yo me daba esta noticia simplemente porque es el gusto general, digamos, con el que se traduce, digamos, una realidad. Un sentimiento de marca, ¿no? Es un sentimiento de marca, pero yo repito, si nosotros vamos a un certamen internacional con el ceviche, ¿no? De repente ni nos aceptan, hermano, si no ceviche, anda a comer, nomás amo, pero no, pues. Quizás con el pisco sí, o el ceviche no. Bueno, no sé, bueno, pero volviendo volviendo al tema. Ya, volviendo al tema. Bueno, un país es una empresa, más allá de un sentimiento, ¿no? Y más allá de una limitación de terreno y una organización de grupos. Un país es una empresa que se vende y se tiene que marketear. Es una palabra horrible esa, ¿no? Pero se usa muchísimo, ¿no? Se tiene que comercializar. ¿De cuándo lo ves así? ¿Hace poco? Así lo vemos los peruanos ahora, ¿no? Ahora, claro. Es una fiebre, ¿no? Hoy en día, obviamente. Igual pasa con Colombia, pura pasión, ¿no? O con Brasil. Colombia creo que es el riesgo que te quieras quedar. Cada país ahora tiene su slogan, ¿no? Y bueno, ahora como estamos en una era totalmente consumista, ¿no? Y comercializable, todo es comercializable. Pero usted está por encima de eso, pues no me vengas. Pues usted no, pero tú me estás preguntando, claro. Estás preguntando si existe una marca país, definitivamente la existe, pues, ¿no? O sea, ahora, para vender las cosas de aquí. Para atraer, ¿no? Claro. Es que depende también cómo uno lo enfoque. Porque una cosa es vender, que suena como a prostituir también lo que es el sentido patrio, el símbolo patrio, el territorio. Y otra cosa muy diferente es hacerse ver para atraer inversionistas, para atraer turistas, para atraer bienestar, ¿no? Y para forjar también desarrollo. Entonces, el asunto se puede enfocar de una forma negativa y una forma positiva, ¿no? Yo lo enfoco desde el punto de vista positivo, ¿no? Yo no diría entonces vender la marca país, sería promover las riquezas de mi país. En todo caso, esa sería la diferencia, ¿no? Mostrar cómo vivimos, cómo pensamos algunos de nosotros, porque todos pensamos diferentes. Eso es lo bonito de este país también. Bueno, no estoy tan seguro de eso, pero bueno, a ver, continúa. Es que un uro no va a pensar igual que un quechua, o que un xelja, o que un asháninca, o que un criollazo de Chiclayo, ¿no? Viven en entornos totalmente distintos, rodeados de diferentes estímulos, ¿no? No, yo no. Cuando dijiste eso, yo estaba pensando en el mundo supuestamente mal llamado civilizado, ¿no? Estaba pensando en eso. Y entonces, en ese sentido, ahí sí estamos en un igualitarismo, sí, ahí en ese mundo civilizado es donde todo el mundo dice que el ceviche es el plato bandera, ¿no? Claro.
Yo también soy como tú, estoy de acuerdo en que no es el plato bandera peruano. No, No. pero ya pues es un enfoque completamente ya mucho más racional, ¿no? Sí, Claro. sí. Eso no es ir contra lo nuestro, eso es ir contra ese consumismo que estás tú mencionando y que hace pues que el asunto venda ahora, ¿no? Entonces, en esa medida Sí. sí. Estamos de acuerdo esta vez, ¿no? Estamos de acuerdo esta vez. Fíjate lo que son las cosas. ¿No? Y lo que me gustaba del Tincuy, que tanto hablaste tú al principio del programa, es que justamente también tenía esa cuestión, no sé si llamarla atávica, porque me da un poco de miedo el término, ¿no? Esa cuestión ligada mejor dicho, relacionada al ser humano como un ser orgánico, ¿no? Que pertenece a la tierra, ¿no? que fertiliza la tierra. Eso de yogar, está bien eso. Por eso de yogamiento me encanta, Sí, ¿no? está bien el yogamiento. Porque efectivamente, pues eso es lo que hace este hombre, este poblador, hombre, entiéndase por poblador, hombre, mujer, al llegar a esta tierra y comenzar a observar los diferentes climas, las estaciones, los cursos de agua, los ciclos, ¿no? Y comienza justamente a yogar, comienza a enamorarse de la tierra, comienza a yogar con ella, de una forma muy simbólica, ¿no? Obviamente, comienza a transformarla, ¿no? Bueno, Para su pero propio en ese... bienestar. Miles de años, ¿no? Claro. Esto es muy poético en sentido... Antonio Brac, ¿no? Que es uno de los mayores entusiasmos de la biodiversidad, ¿no? Es también, ¿no? Como tú sabes muy bien, una persona seria y veraz, ¿no? Y dice por eso en la página 21 de su libro Ecología, por si acaso lo he traído por aquí, acá está Ecología, dice lo siguiente: los ecosistemas semiáridos de las vertientes occidentales andinas, de la Puna y finalmente del desierto costero, se encuentran entre los ecosistemas menos diversos del Perú. De hecho, nuestro desierto, que es uno de los más secos del mundo, se halla entre las zonas con menor número de organismos vivientes del globo. O sea, frente a eso, ¿cómo se podría aplicar eso de que el hombre hace a la tierra como el hombre hace al desierto? Bueno, qué paradoja, ¿no? Perdón, qué me están contraste. indicando que después explican la paradoja. Vamos a hacer acá un primer corte, Ya, okay. porque nos estamos cansando. El filósofo Jean-Paul Sartre decía, hacer, refiriéndose al ser humano, ¿no? Decía, hacer y, haciendo, hacerse. Ahora, si esto lo dijéramos de Juan o de María, ¿estaríamos diciendo la verdad? Yo creo que en general no, porque la mayor parte de los seres humanos, en un 80%, ya está hecho, ya, o viene hecho. De modo que tenemos un 20 o 25% que está por hacerse, ¿no? Yo creo que no hay que ser determinista, ¿no? Para pensar así, ¿no? Yo creo que los elementos de programación genética, o lo que yo llamo los elementos de fábrica, son muchos, los elementos constitucionales, ¿no? Y entonces es cada vez más cierto que genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Entonces por eso hacerse es ir contra una constitución, es ir contra un programa genético, es ir contra muchas cosas. Yo no digo que no pueda hacerse ni que no pueda irse. Lo que digo es cuántos están suficientemente motivados y dispuestos a ese cambio. ¿Cuáles son los pensamientos de Josefina Barrón al respecto? Bueno, voy a vincular lo que acabas de decir con la pregunta que me hiciste antes de terminar el segmento, que es, Brac habla de los desiertos, de la costa peruana. Claro, por supuesto, sí. ¿No? Vamos a vincular las dos ideas, ¿no? ¿Y cómo podemos ser un país megadiverso? Tenemos ese desierto, que es lo más seco que hay en el planeta prácticamente, ¿no? Uno de los ambientes más secos. Pues al lado de ese desierto, esta montaña maravillosa, esta cadena de montañas, otras cadenas de montañas andinas, y al lado de esa cadena de montañas están todo junto esta Amazonía maravillosa, llena de vida, ¿no? Por eso que nos ubicamos en muchos momentos en el primer puesto, ¿no? Creo que en mariposas, en orquídeas, en árboles, en tipos de plantas medicinales. Tenemos un montón de primeros hasta los quintos lugares en el mundo de biodiversidad, ¿no? De especies, fauna y flora. Bien,
haciendo, pues si el desierto es seco y el hombre vive en el desierto, el hombre hace y se hace, ¿no? ¿Cómo hace? Por eso llamaste Desiertos Vivos. Así es. Tu libro. Claro. Anterior, un libro, ¿no? Justamente, ¿no? Porque, bueno, pues tengo este arenal y debajo de este arenal tengo agua, tengo los ríos subterráneos que bajan desde las montañas, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es ingeniármelas para recoger esa napa freática y traerla a la superficie, ¿no? E irrigar y fertilizar esta tierra. Se saca el guano de las islas, se recoge el agua del subsuelo, ¿no? Se observa en qué momentos llega el agua, se forman estos puquios, como los nazcas, por ejemplo, ¿no? O como los moches o los mochicas o los chimús, que también hacían la ingeniería hidráulica. Y se va justamente enriqueciendo todos estos valles, ¿no? Estos 53 ríos de la costa. Y se van ampliando estos valles, sobre todo en el norte, ¿no? Y eso es justamente años de observación, años de hacerse, años de forjar, ¿no? Que dan como resultado estos conocimientos hidráulicos que hasta ahora sirven de inspiración pues a Chavimochi, a Olmos, a todos estos megaproyectos peruanos, ¿no? Entonces, no sé si tendremos el 80% de nosotros, de nuestro ser, ya predeterminados antes de nacer y el 20% por trabajarse, pero en todo caso ese 20% es muy importante también, ¿no? Y en ese 80% está justamente la programación de para qué sirve uno cuando viene a la vida, ¿no? ¿Qué talento tiene, qué virtud tiene uno, qué condición tiene uno cuando viene a la vida, ¿no? ¿Qué vas a poder tú aportar? Entonces, bueno. Claro. No, yo decía porque pasado un cierto número de años, muy pocos años, es más difícil emprender los cambios, ¿no? Hace algunas semanas estuvo acá Josie Díez Canseco, a quien entrevisté, que es una reconocida astróloga y adivina. Bueno, y ahora está muy preocupada con el problema de la niñez y, en fin, está aportando también en ese terreno. Yo le dije, según las investigaciones más importantes que se han hecho sobre el cerebro, de todos los órganos de la economía animal, el cerebro es el que se desarrolla más rápido. Y entonces tienes esta situación que es única. A los 3 años ya está desarrollado el 80% de tu cerebro. Y el 20% que falta se desarrolla en los siguientes años, hasta tener 20. O sea, muy lentamente ya tú completas ¿no? El 20%. Pero en 3 años, cuando tienes un estómago que corresponde a 3 años, un corazón, tienes un cerebro que no corresponde a 3 años, sino a 17 años o a 15. Entonces, imagínate tú una niñez mal alimentada, desprotegida, con enfermedad, etcétera, sin asistencia. Ya una vez que pasó la barrera de los 3, entonces las posibilidades de rendimiento y de creatividad y todo normalmente se dificultan. O se dificultan, sí. ¿no? Claro. Pero eso es cierto. Claro. Y eso lo ve uno en los Andes, muchísimo. Ya si regresamos al libro, por ejemplo, ¿no? Porque no habrá desnutrición, pero hay malnutrición. Faltan ciertos alimentos básicos, ¿no? Ciertos elementos que el cuerpo necesita para poder desarrollarse y el cerebro también. Entonces, ves a los niños malnutridos, ¿no? Y después eso repercute en la educación peruana. Por eso que es tan importante no solamente pues, poner un buen colegio en el lugar, sino todo tipo de estímulos, ¿no? El otro día el psicólogo Bernardo Albo me obsequió un libro de Andrés Oppenheimer que se titula exclamativamente "Basta de historias". Y entonces, en resumidas cuentas, el señor Oppenheimer dice que ahora la gran inversión es en educación, ¿no? Y la gran carrera que debiéramos todos seguir es lo que concierne a la tecnología, a la economía, a toda la parte de conocimiento, pero aplicada a la ciencia, etc., ¿no? Y que no estamos pues perdiendo tiempo con la cuestión de filosofía, y es no. Pero un momentito. Y pone una serie de cuadros y de ejemplos, ¿no? de los países más desarrollados que pues han dado un impulso extraordinario, ¿no?
a la técnica y a la ciencia, ¿no? Y que estamos aquí en Latinoamérica, pues seguimos pensando en la filosofía, en la literatura y todo, y que bueno, eso es causa de que estemos rezagadísimos, ¿no? Bien. Yo le mandé un correo electrónico luego de haber leído este libro, que fue un poco difícil porque el señor Oppenheimer escribió un castellano penoso, pero bueno, lo leí. Entonces le dije que, bueno, que esta es la propuesta de lo que Herbert Marcuse llamaba el hombre unidimensional. Sí, o sea, estos señores no saben todavía y están averiguando si humanidades se escribe con H o sin H. Para ellos se escribe sin H. Bueno, yo un día, no sé si tú tuviste oportunidad, vi al señor Oppenheimer en un programa que fue la excepción de la regla, porque normalmente él entrevista a empresarios, a políticos, pero este fue la excepción de la regla. Y entrevistó a un artista, al pintor colombiano Fernando Botero, ¿no? Que es un gran representante, ¿no? del expresionismo figurativo. Y famosas gordas que están pues repartidas por todo el mundo y el señor ha ganado millones, etc. Bueno, no te miento, Josefina, no sé si tuviste oportunidad de ver el programa, pero la entrevista fue terrible porque reveló que en materia de arte el señor Oppenheimer es de una indigencia trágica, ¿no? Y no sabía preguntar nada, y no sabía nada y nada. Yo digo, bueno, suma esto, no sé si has tenido ocasión, seguramente sí, porque eres una persona internacional, de ver las entrevistas al señor Carlos Slim, por ejemplo, sí, que claro. es al señor Gates. Es de una elementalidad así, pero así llamativa, ¿no? Es que... Entonces yo digo, aquí hay una incongruencia tremenda, ¿no? Estos son paradigmas. Este es el problema, no es que simplemente es un supermillonario, no, es lo que la gente desearía hacer y se pone como un paradigma. Eso me parece a mí peligrosísimo porque entonces estás aspirando. Un día salió un aviso comercial y a la fotografía del señor Gates sentado en un banco y decían arriba, ¿qué estudió este hombre? Y abajo, nada. Y vean ustedes, tiene 50.000 millones de dólares. Eso me parece bien bravo, ¿no? Pero hay que entender, ¿has leído Hombres y Engranajes de Sábato? Sí. Bueno, pero es una obra antigua, claro. Antigua, pero igual, ¿no? Sí. Reveladora también. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Hay que entender qué significa para Oppenheimer educación y qué significa para mucha gente educación, ¿no? Porque es un término que se ha manipulado muchísimo también y se manosea muchísimo, ¿no? Educación también puede significar competitividad académica y empresarial, ¿no? Que eso es seguramente lo que piensa el señor Oppenheimer de educación, ¿no? ¿Cómo hago para que este elemento de la sociedad, este código, este ser humano que nace, que tiene su número, su identificación, sirva en la sociedad, produzca, sea productivo? No, pero la palabra de él clave es éxito. Ya, pues. Eso es lo que... no solamente de perdón, esto es cuestión de los gobiernos, porque todos ahora, ¿no? Tienen que hacer ciudadanos con éxito. Ah, claro. Claro. Porque como tú hablas, estamos en una época de ya no de la meritocracia, sino de la exitocracia, que es diferente. Claro. ¿No? Entonces, sí, pues es muy fácil presionar a un niño desde que tiene 2 años, ¿ah? Porque los niños ahora, a los 2 años, 3 años, ya están estresados en el nido. Porque tienen que funcionar de todas maneras como el sistema les pide que funcione y tienen que hacer ciertas cosas. A ver, cuente eso, no ¿No? conocí. Es que lo ves de todas maneras, ¿no? Ya a los 3 años tienes que haber ido al nido. Tienes que estar en el nido. A los 4 tienes que estar en el preescolar. A los 5 tienes que estar en el escolar. Y así en adelante, ¿no? Y la competitividad es bárbara, bárbara, ¿no? Y como tú dices, pues, el arte, la filosofía, la música, todas las artes humanas, pues, las humanidades, no se contemplan, porque no dan dinero. Ahora, claro, si eres Botero y has ganado muchos millones con tu arte, entonces sí puedes salir en un programa como este, ¿no? Pero si eres un Juan Javier Salazar, por ejemplo, que es este artista peruano, para mí tan bueno, ¿no? Nadie te va a voltear a mirar así nomás, pues. Claro. A pesar de que tienes mucho que decir en tu arte y también como persona, ¿no? Como elemento de la sociedad. Entonces, sí, estamos en una época, Lipovetsky también la llama... no sé, la era del vacío. La era del vacío, ¿no? Pero dime una cosa, pero es irreversible, ¿no? Yo lo veo irreversible, no sé cómo se puede revertir esto. ¿Tú eres optimista? Hemos tenido un renacimiento, hemos tenido otro renacimiento diferente al anterior, tendremos otro renacimiento. ¿Lo que tú crees? Yo creo que en algún momento el ser humano, yo no creo que nos vayamos a extinguir así nomás. Iremos a mutar, iremos a cambiar, seremos un Homo sapiens pre-Homo algo más.
¿no? Entonces, Yo soy optimista. Así, ¿no? Así como hemos sido Homo ludens, Homo erectus, pitecántropos, algo más seremos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces llegará el momento en que nosotros mutemos y regresemos, ojalá, ¿no? A aquella humanidad, a la sensibilidad y no solamente pues a la exitocracia, ¿no? Un segundo, ¿hay un segmento más o debo concluir aquí, por favor? ¿Hay un segmento más? Entonces vamos a hacer acá una pequeña interrupción y ya volveremos. Este es el segmento final de una entrevista interesante, como todas las entrevistas que tengo con Josefina Navarro. Una entrevista con Josefina Navarro. Antes de proseguir con el tema o los temas que hemos desenvuelto, una brevísima consideración. El otro día estaba viendo en otro canal un programa de carácter empresarial, ¿no? Donde siempre invitan a gerentes y a empresarios y a hombres exitosos. Bueno, brevemente, invitaron al gerente de la Coca-Cola. Entonces le hicieron las preguntas de que cuánto está crema, de que cuántas botellas toman de Coca-Cola, etcétera, ¿no? Que cada vez crece más la Coca-Cola. Y cada 2 minutos pasaban una secuencia, ¿no? Digamos, gente en diferentes ambientes tomando Coca-Cola, ¿no? En la playa, en el camino, en el trabajo, todo, ¿no? Cada 2 minutos, ¿no? Era una propaganda así desembosada, ¿no? Así frontal, ¿no? Bueno, pero después pasa esto, y eso quería yo ponerlo a consideración. Le hice una serie de preguntas pertinentes desde el punto de vista de un empresario, ¿no? Pero no le hice una pregunta elemental y fundamental, que yo, con toda sinceridad, se le habría... Y es una pregunta de lo más inocente, sobre todo para quienes ya peinamos canas, ¿no? Todos los que ya peinamos canas y que hemos tomado la Coca-Cola de los años 1950 para arriba, en la década del 50, en la década siguiente y todo, todos a una podemos decir que la de antes era mejor. Todos a una. Y no solamente con la Coca-Cola. Yo recuerdo cuando el señor Hugh Hefner, que es el dueño de Playboy, hacía Playboy, él tenía su Pepsi-Cola al lado y decía, si no fuera por la Pepsi no podría ser Playboy. Ahora no lo podría decir. El señor Hefner vive, no podría tomar ahora Pepsi-Cola. Y se acaba de casar nuevamente. Claro, y no podría tomar Pepsi-Cola porque no es la Pepsi-Cola de los años 70. ¿Y por qué no se dijo eso? Porque ese es un hecho así, pero patente, de que no es igual. No puede pues, equivocarse todo el mundo de usuarios, ¿no? Pero claro, no conviene hacer esa pregunta. No conviene, y además de eso, la memoria es corta. No, pero Las no, nuevas generaciones ya no prueban la Coca-Cola de antes. No, pero están las viejas para dar el testimonio, pues. Están las viejas para decir, oye, fíjate, compadre, esto no, pues. Así como ahora hay gente que dice, no, es el lomo saltado que están haciendo, no, lomo saltado lo de mi tiempo. Bueno, igual. Igual, todo claro. Pasado fue mejor, según... Pero en este caso es la verdad, ¿eh? Es la verdad. Y acuérdate que ahora también está el plástico, ¿no? De por medio, sí. Que malogra todo, ¿no? No, y sobre todo que no hay ningún control de calidad. No hay ningún control de calidad. El otro día estuve aquí con Carmen María Pinilla, que es una gran estudiosa de arqueología y todo, y fuera de cámara estábamos diciendo que como yo consumo todos los días 2 clases de galletas, la galleta de coco y la galleta de soda. Y me doy cuenta inmediatamente, porque soy consumidor hace muchos años, de que cuando hay una galleta que está mal, que ya se pasó, que no está lo suficientemente crocante y todo. Y eso sorprendía. ¿Cómo puede distinguir eso de negri? Pero claro, yo no me doy cuenta, salvo porque que esté oliendo mal, ¿no? Es que no hay control de calidad, señora. Acuérdate que se multiplican los productos. Entonces ya no es el placer de una Coca-Cola con sus hielos, sentado, calmado. Es en el carro, con el calor, es en, caminando. Es una botella con algo adentro que es oscuro, marrón y tiene gas, ¿no? Y que te va a levantar de alguna manera. Y ya no es el rito de la Coca-Cola, ¿no? Por eso. Como era en otros tiempos. No, pero lo que yo digo es un comunicador social. Está en la obligación, ¿no? De hacer que, aunque sea un segmento de la teleaudiencia, despierte y diga, oye, compadre, abre pues un poquito, ¿no? Las entendederas y eso que te estás metiendo no es pues lo que era antes, ¿no? Y entonces por lo menos discierne, separa, contempla, aquilata, pero no lo hace. ¿Cuántos comunicadores sociales tenemos en el Perú? Así, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. No, pues, sí, como la de la Coca-Cola, ¿no? Claro, la del millón. No, pero esto es general. Yo ponía este caso porque lo he visto muy recientemente, ¿no? Y fíjate, ojo, el señor que hace ese programa y todo, inicialmente me cae bien, porque es un señor correcto, atildado, entendido en lo suyo, ¿no?
hasta simpático, ¿no? O sea, yo no tengo nada contra él, de repente es una excelente persona, pero está cumpliendo un papel. Entonces no está defendiendo al usuario, no está hablando por toda una cantidad de gente que no sabe distinguir. Entonces si usted invita al dueño de la firma o al gerente o al más, entonces se le está haciendo el juego a la firma, pues, pero no a los que le toman pues en la bebida, ¿no? Bueno, ya y la bebida para ti pues y para mucha otra gente que peina canas era la bebida, la Coca-Cola, Sí. ¿no? Pero ahora, como te digo, para nosotros las nuevas generaciones es una bebida más. No, pero no creo No, que es enorme, es un se incluya, pues, clásico. usted no se incluya, pues. No, es un clásico. Para nueva generación, no, pues no te incluyas, pues, porque tú sí distingues. Ah, bueno, yo puedo distinguir, Claro. pero la Coca-Cola me parece, como te digo, ya no tiene ¿cómo te puedo decir? Ese caché, Claro. ¿no? esa cosa rica y efervescente, refrescante Y única, ¿no? y única que podía tener en otros. Es más, Y a no sé mí qué está pasando. mi empleada me decía que, por ejemplo, y ella recuerda perfectamente que hace solo 15 años el 7-Up de hace 15 años no se puede comparar con el de ahora. Yo no sé en eso sí, no tengo opinión porque no tomo 7-Up. Marco Pero Aurelio. ella me decía, no tiene nada que ver el de hace 15 años con el de ahora. Nada. Tú entras al escaparate de un centro comercial, de un mercado, de un supermercado americano, y sales con distemper, te juro. Porque ya no sabes qué cosa escoger. Porque Coca-Colas hay miles de Coca-Colas, todas diferentes, de todas las marcas, con el mismo color. Y 7-Ups también. Y ahora entras tú a un Grifo en el Perú o a un supermercado peruano y tienes una cantidad de iced tea, de light, not light, de no sé qué. Es una cosa que ya no quieres ni salir de tu casa, ¿ves? A mí me pasa eso. Vas por la carretera sur, ¿no? Rumbo a Paracas, por ejemplo, y la primera hora es una tanda de comerciales, cada uno de 5 segundos o de 3 segundos, que te vienen a perturbar el viaje, ¿no? Entonces, sí, estamos en una era idiotizante, donde se te presiona para que compres, No, pero para hay que gente, pues, consumas. hay gente que discierne. Josefina Barrón no está incluida en ese grupo, no, a eso me refiero yo. Espero que no. No, de hecho Yo no me está. imagino que no. No, pues, no. pero entonces hay que rescatar a ese grupo que no está idiotizado, porque ya el resto Sí. no distingue, pues, ¿no? Y no solamente en ese campo, ¿no? En cualquier otro En campo. todo campo. ¿No? Acabamos de ver también el libro electrónico, ¿no? Entonces ahora ya estos libros ya no, pues, ¿por qué? Porque ahora ya, ¿no? Electrónico. Sí, serán romanticismos Sí, del pero ahí pasado, está. ¿no? No, pero yo veo que estas cosas no tienen ya regreso. Como hablábamos, ¿no? ¿Qué pasará con el ser humano, con nuestra especie de acá, pues, no sé, a 100.000 años? No. ¿Dónde estaremos? ¿Cuántos años? No, 100.000, no, te proyectas mucho, pues. A ver, no. ¿qué pasará? Yo te pregunto a ti ahora, ¿qué pasará con nosotros en 1000 años? Por ejemplo? No, yo diría, fíjate, tomando en consideración lo que ha ocurrido en los últimos 50. En los últimos 50 ha ocurrido toda una serie de acontecimientos tan rápidamente, pero así, con una velocidad tan así supersónica, que como dijo Toffler en su debido momento, el problema ya no es el cambio, sino la velocidad del cambio. Así es. Y no podemos adaptarnos a esa velocidad. Entonces, sencillamente, si esto ha ocurrido en los últimos 50, no creo que haya que esperar 1000, ¿no? Y no veo yo hasta qué punto estos seres humanos que ahora se están criando y que ahora se están desenvolviendo puedan tener un futuro realmente de expansión y de descubrimiento, ¿no? Me parece más difícil, ¿no? No están las condiciones, ¿no? Y no veo cómo se pueda revertir. Si tú me das una fórmula de que puedan publicar libros. Yo creo que tiene que haber perdona que te interrumpa, tendría, me imagino, con un pensamiento bastante hollywoodense, que tendría que haber una gran catástrofe que filtre, que nos haga realmente ir al fondo del asunto para poder renacer, ¿no? De la ceniza, básicamente, como Ícaro igualito. Tendría que venir algo, un meteorito, algo monstruosamente enorme, que el planeta se difumine y volvamos de alguna manera a regenerarnos, ¿no? Es la única forma, porque no es una campaña política, ni una campaña social, ni una reeducación de cómo cuidar el planeta, ni cómo repensar las cosas. Es algo mucho más fuerte, definitivamente, orgánico, ¿no? Mi reflexión, cuando se plantean así las cosas, es muy simple y a la vez muy compleja. Y es una reflexión que concierne a la especie. Yo creo que cuando surgió esta especie mal llamada Homo sapiens, ¿no?
la rectora de su conducta fue la inteligencia, fue la razón, porque había ya dejado de tener los instintos que tienen, por ejemplo, los insectos. Ya nosotros no tenemos pues el instinto de una hormiga ni de una abeja. Desgraciadamente. Claro, desde el momento en que es la razón la que nos guía, teniendo además otras facultades más veloces que la razón, como son la emoción y el sentimiento, entonces se nos hizo un fandango ahí, sí, que hasta ahora no podemos nosotros resolver, porque la velocidad sencillamente y las intensidades son muy distintas. O sea, una pasión, una emoción no puede competir con la razón, pues que va a paso de tortuga. Y este desfase hace que las cosas no sean muy racionales ni puestas pues, ¿no?, en razón como pudiéramos suponerlas, ¿no? Por eso también que, como decíamos, gente como Oppenheimer, ¿no?, que está entrevistando únicamente pues, a hombres y mujeres que pertenecen al campo de la empresa y que han tenido éxito, o en el campo de la política, ¿no?, pero que deja de lado pues, el tema del arte, de las... Es que eso no vende, dice, ya, pero eso no, ya eso no... todo el campo de la intuición, de la sensibilidad. No, ya eso ya sería un espíritu fino, ya pues. No, eso eso no lleva al éxito, ni a las ventas masivas. No, ahí hay un problema, repito, y además ya es un problema relacionado, pues te paso una frase que solía repetir el filósofo Jean-Paul Sartre, y que yo también digo porque me parece muy exacta, ¿no? No hay nada que fracase tanto como el éxito. Bien, muchísimas gracias una vez más a Josefina Barrón, y será hasta la próxima edición de La Función de la Palabra.